como cada domingo, creo que es un privilegio estar en la iglesia, estar delante del Señor, estar adorando al Señor, conociendo más a Cristo, a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Muy bien, familia, pues la semana pasada, para aquellos que no estuvieron, la semana pasada nosotros como iglesia comenzamos una serie de predicaciones con la finalidad de que como iglesia tengamos claro cuál es nuestra misión como iglesia. Y el título de la serie era ¿para qué existimos? ¿Para qué existimos como creyentes? Y nosotros colocamos 4 pilares que responden a esta pregunta. ¿Se acuerdan? Conoce, conecta, sirve y crece. Esas son las cuatro palabras que responden a la pregunta ¿para qué existimos como cristianos? ¿Para qué existimos como iglesia aquí en Puente Genil? Para conocer, para conectar, para servir y para crecer. Y en el domingo pasado, Nehemías estuvo dando una pequeña introducción de 55 minutos a esta serie, y él no se adentró en cada uno de ellos, y en el día de hoy yo trataré uno de los temas que es el primero, conoce. Por eso el título de esta mañana del sermón es El deseo eterno de Dios es conocerlo. Repito, el deseo eterno que tiene Dios en su corazón es que todos los que estamos aquí le podamos conocer. Déjame hacer una oración por ti. Tú has orado por mí, yo voy a hacer una oración por ti. Padre, te pido en esta mañana por cada corazón que hay en este lugar, Señor. Enternece el corazón duro. Padre, que tu palabra pueda entrar en su vida, Señor, y producir vida y respuesta ante tu palabra, Señor. Que las verdades que entren en nuestro corazón no simplemente sean conceptos de nuestra mente, sino que sean verdades que calienten nuestro corazón, produciendo a nosotros una respuesta de amor a ti, Jesús. Tú eres aquel que nos amó primero. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a comprender el deseo que tú tienes para que nosotros te conozcamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, no recuerdo la fecha y no la apunté, pero un hombre llamado Albert Camus, un filósofo existencialista, llegó a Estados Unidos con las siguientes ideas. El ser humano, la única respuesta que tiene que preguntarse es ¿por qué motivo no tenemos que quitarnos y desistir de vivir? ¿Por qué motivo el ser humano no tiene que desistir de vivir? Y es que Albert Camus era un filósofo existencialista que él pensaba que la vida no tiene ningún sentido. De hecho, él dice que las personas de este mundo sufren una enfermedad agotadora que Albert Camus tituló como la fiebre de María Antonieta. Esta fiebre consiste en que la vida no tiene sabor alguno. La vida es una broma pesada, decía este filósofo. La vida es un mal en el cual no conseguimos disfrutar de cada día de nuestra vida. Y él dice lo siguiente: esta enfermedad arruina toda la vida. No encontramos el sabor del vivir. Todo se vuelve tanto un problema como un motivo de aburrimiento, porque nada parece tener valor en este mundo. Él dice, para el parásito de María Antonieta, que son los males de este mundo, los cristianos parecen que son los únicos que están inmunes, excepto cuando de vez en cuando sobreviene sobre ellos un malestar o una situación difícil que los comprime, pero solamente es un periodo. Por la gracia de Dios, dice este filósofo existencialista ateo, por la gracia de Dios para ellos no dura mucho. Por otra parte, el filósofo Jean-Paul Sartre, filósofo francés, él escribe un libro que se llama Las náuseas. Y en este libro él precisamente habla de que la vida no tiene ningún sentido y la vida no tiene ningún propósito. Querida iglesia, lo que hace que la vida valga la pena, decía también este Albert Camus, lo que hace que la vida valga la pena es tener un objetivo lo suficientemente grande que nos cautive una emoción y nos comprometa
con una total lealtad. Y esto es justo, querida iglesia, esto es justo lo que el cristiano tiene. Esto es justo lo que el cristiano tiene a diferencia de la gente que no tiene a Cristo. ¿Qué meta más elevada y qué meta más exaltada y más atractiva puede haber para el ser humano que la de conocer a Dios? En 1646, la Confesión de Fe de Westminster es una confesión doctrinal donde el Parlamento reunió a pastores y teólogos para sentar un poco las bases de la fe cristiana. Él dice, esta confesión de fe de Westminster es un poco, la manera en la que él está puesta es pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Y la primera pregunta de la confesión de Westminster es, ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios es vivir de una manera en la que Dios sea honrado en todas nuestras acciones, pensamientos, palabras y decisiones. Eso es glorificar al Señor, es reconocer su grandeza, obedecer sus mandamientos y reflejar su carácter. Pero también es de gozar. El fin del hombre es poder gozar para siempre del Señor en este mundo. Es encontrar en Dios nuestra mayor satisfacción, alegría y plenitud al relacionarnos con Él. No solo en esta vida, sino también en la eternidad. O mejor dicho, no solamente en la eternidad, sino también disfrutar de Dios en esta vida de carne y hueso. La verdadera felicidad se halla en la comunión con Dios. Querido hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, tú puedes ver cuál es la intención que hay en el corazón de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, tú puedes ver cuál es la inclinación divina de Dios. Y la intención que hay en el corazón, el deseo eterno de Dios es que el hombre, tú y yo, podamos habitar en comunión, vivir en comunión con Dios. Ese es el deseo eterno que está plasmado desde la primera hoja de Génesis hasta la última en Apocalipsis. El Dios Trino desea que tú y yo tengamos una relación personal con Él, un encuentro y una intimidad con Él. Salomón escribe en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 que Dios sembró, todo lo hizo bien a su tiempo, dice Eclesiastés, pero Dios sembró en el corazón del ser humano eternidad. El ser humano, él continúa diciendo, el ser humano no puede comprender todo lo que ha hecho Dios, no está al alcance. Pero dentro del corazón del ser humano hay un deseo que se llama eternidad. Cuando la palabra de Dios dice que Dios ha colocado eternidad, ha sembrado eternidad en nuestro corazón, quiere decir que en ti y en mí hay un anhelo desesperado por vivir una vida infinita con Dios. Por eso tu deseo de insatisfacción. Porque Dios colocó en tu corazón eternidad y ese deseo es un deseo de vivir en comunión con Dios. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, él escribe y él dice lo siguiente: si yo pruebo todo lo que hay en este mundo, cada placer y cada bien que hay en este mundo, y encuentro en mí el deseo de insatisfacción, es porque dentro de mí hay un deseo de que yo fui creado para lo eterno. El motivo por el cual conocer a Dios es uno de los pilares que responde a la pregunta ¿para qué existimos? Es porque marca nuestra misión como iglesia. Los teólogos llaman a esto la metanarrativa, porque toda la Biblia nos muestra cuál es el deseo eterno de Dios, que tú y yo le conozcamos. Y de verdad, mira, lo he intentado hacer lo más condensado posible. Y he intentado ser muy cuidadoso en no ser ni superficial ni profundo. ¿Hay alguien que no haya leído aún el Antiguo Testamento entero?
Hay unos cuantos, no pasa nada, nadie, no voy a poner punto negativo, no soy yo quien está en las puertas del cielo. Pues déjame hacer el intento en esta mañana por ayudarte a leer todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Mira, hermanos, cuando tú abres Génesis, ¿qué es lo que te encuentras en Génesis? ¿Han leído Génesis? Cuando tú abres las primeras hojas de la Biblia, ¿qué es lo que te encuentras en aquel lugar? Nos encontramos con un Dios que es el creador de todas las cosas. Un Dios que pone orden en medio del caos en tan solo 6 días. Terminando así el día 7, y dice la Escritura en Génesis, y Dios vio que todo era bueno y descansó. Toda la obra de la cual Dios había hecho, dice, y reposó Dios. Y Dios, habiendo creado todas las cosas, dice Génesis capítulo 3, versículo 8, y Dios caminaba en el jardín del Edén. Adán y Eva, en la brisa del atardecer, dice que escucharon cómo Dios llegaba al jardín. Abre conmigo tu Biblia en Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 5. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie del agua. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, y luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad lo llamó noche, y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el primer día. La Biblia comienza narrándonos el relato de Dios mostrando su poder y su sabiduría, colocando todas las cosas en orden. Lo curioso es que en tan solo 4 versículos, aparece el nombre de Dios en 4 ocasiones. Y el nombre que Moisés usa para escribir que Dios separó las aguas, que Dios hizo los cielos y la tierra, que Dios vio que todo estaba ordenado. La palabra que Moisés escribe en el hebreo es Elohim. Elohim. Esa es la palabra con la cual los 4 primeros versículos, esa palabra Dios significa Elohim. Y Elohim define a un ser espiritual fuerte, poderoso y con la capacidad de crear todas las cosas y que debiera ser temido por los hombres. Esa es la definición de Elohim. Pero si tú pasas la Biblia una hoja más, capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 4, dice, cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecía en ella planta salvaje ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. Versículo 6. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Versículo 7. Luego, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Versículo 8. Después, el Señor Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Versículo 9. El Señor Dios hizo que creciera del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban fruto delicioso. Tan solo un capítulo después, la Biblia nos enseña cuál es la tendencia y el deseo eterno de Dios. ¿Cuál es la inclinación amorosa de aquel Dios que es creador de todas las cosas? Y es que ese Dios, Elohim, desea ser conocido por ti y por mí. La imagen del relato de Génesis nos presenta a un Dios, no nos presenta a un Dios que está sentado en su trono, dando órdenes a sus ángeles, creando todas las cosas. Esa no es la imagen que Génesis nos enseña de Dios. La imagen que Génesis nos enseña de Dios es de un Dios que está involucrado de manera activa. Hola. La imagen que en Génesis capítulo 2 nos enseña es de un Dios que está de manera activa
activa, involucrado en la creación de todas las cosas. No es un Dios que está sentado en su trono dando órdenes de que se hagan las cosas como Él está mandando. La diferencia de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 2 es que en Génesis nosotros vemos un enfoque de la trascendencia de Dios, de la grandeza de Dios, de que Dios está por encima de la comprensión humana, pero ese Dios que está por encima de la comprensión humana es el Dios que de manera activa, personal e íntima está con sus manos formando al ser humano y soplando para que ese hombre tenga vida. En el capítulo 1 la palabra para definir a Dios es Elohim. En el capítulo 2, ese ser espiritual todopoderoso se llama Jehová. Los dos primeros capítulos de la Biblia ya nos dicen que ese Dios todopoderoso, Elohim, es el Dios Jehová que creó al ser humano para relacionarse con Él. Ese Dios, ese ser espiritual que está por encima de la comprensión humana, es el Dios que cogió el barro y comenzó a formar al primer hombre. Querida iglesia, lo que desde las primeras hojas de la Biblia nos enseña es que Dios tiene un deseo eterno de crear al ser humano para vivir en comunión con Él. Ese es el propósito por el cual tú y yo existimos, porque Dios nos creó para que viviéramos en comunión con Él. Génesis 1 dice que Dios dijo: y hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. El hecho de que Dios te haya creado es para que tú puedas vivir disfrutando de Él. De hecho, Dios no te creó porque en la eternidad estuvieras solo o necesitara de algo o de alguien. Dios nos creó con el único propósito de desbordar su amor, su bondad, su honor y su gloria, y que nosotros pudiéramos disfrutar del amor de Dios. En Génesis 3, capítulo 3, versículo 8, y Dios paseaba por el jardín. Dios nos creó para satisfacernos en vivir en comunión con Él. El sentido de la vida está en vivir una vida caminando con Dios como Enoc caminó con Dios. Dios te ha creado para que te deleites en conocer a Dios. Dios nos creó para que por medio de esa relación íntima y personal pudiéramos disfrutar de lo que verdaderamente es vivir. El salmista tenía esta noción, la tenía clara en su cabeza, y él dice lo siguiente: me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. Para el salmista, él tenía claro de que su existencia y el sabor de lo que es verdaderamente vivir esta vida se encuentra en vivir una vida en comunión con Dios. Hay un autor que se llama A.W. Tozer que escribe un libro que se llama El propósito del hombre. Él escribe este libro y en una de las partes de este libro él dice que Dios colocó al hombre en el jardín y le dijo: mira los peces, mira las aves, mira los animales y mira los árboles con todos sus frutos. Mira, todo eso es tuyo. Pero Dios le dijo: ahora mírame a mí. Ahora mírame a mí. Yo también soy tuyo para que tú y yo podamos disfrutar de una comunión. Mas sin embargo, en Génesis, si tú sigues pasando la hoja de la Biblia, ¿qué es lo que hizo el ser humano? A pesar del gran regalo que Dios nos dio de vivir una vida en comunión con Él. ¿Qué es lo que hicimos como seres humanos? Nos alejamos de Dios. Si tú pasas una hoja más tu Biblia, llegarás a Génesis capítulo 3 y ahí tienes la caída del ser humano. El ser humano decidió vivir bajo sus propias opiniones y mi propia voluntad. Fueron los seres humanos quienes decidieron, fuimos nosotros quienes decidimos vivir. Yo soy quien determina el rumbo de mi vida. A pesar de que el Dios creador de todas las cosas nos creó para que viviéramos en comunión con Él, a pesar de eso y disfrutar de esta vida como verdaderamente debe ser disfrutada, a pesar de eso, nosotros decidimos vivir lejos de Dios. En Génesis capítulo 4 narra el primer asesinato, Caín y Abel.
Caín mata a su hermano Abel. Y Génesis capítulo 4 es un relato de cómo es la vida misma hoy en día. Génesis capítulo 4 refleja o es el reflejo de cómo es la vida del ser humano lejos de Dios. En Génesis capítulo 6 te encuentras a Noé en medio de una sociedad que dice Génesis capítulo 6 que el deseo continuo del corazón del ser humano era de hacer continuamente el mal. En Génesis capítulo 11 te encuentras con una nación, con un pueblo que hablaba una sola lengua y un solo idioma, que eran de un mismo sentir, y ellos dijeron: hagamos una torre y construyámonos un nombre. Cuando tú pasas las hojas de tu Biblia, te darás cuenta de que a pesar de que Dios nos creó para disfrutar esta vida viviendo en comunión con Él, la respuesta de nosotros como seres humanos fue alejarnos cada vez más de Dios. Deuteronomio capítulo 4 dice Génesis capítulo 4 dice que los hombres, a pesar de que se habían alejado, aún invocaban el nombre del Señor. Y en Génesis capítulo 11 tú encuentras con unos hombres que decían: invoquemos y pongamos nuestro nombre. La humanidad pasó de invocar el nombre del Señor a invocar su propio nombre. Pero Dios nos creó para que viviéramos en comunión con Él. La humanidad pasó de tener una comunión y de poder disfrutar de Dios, de vivir una relación con Él sin intermediarios, a decir: hagámonos un nombre. Si llegas a Éxodo, ¿qué te encuentras en Éxodo? Nos encontramos de que a pesar de la terquedad del ser humano, Dios ha formado a un pueblo llamado Israel. Dios ha creado una nación. En su misericordia y en su gracia, dicho pueblo estaba esclavizado por los egipcios. Y Dios levanta a un hombre llamado Moisés para que pueda ser el libertador de su pueblo y este pueda llevar a Israel a la tierra prometida. Dice Éxodo capítulo 3 que mientras Moisés estaba pastoreando su ganado, Dios se le apareció a él en una zarza ardiente. Dios habló con Moisés y Dios le hizo entender que tenía que liberar a su pueblo con el fin de llevarlo a una tierra prometida. Su pueblo estaba esclavizado por Egipto. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto y lo hizo pasar por una travesía en el desierto. A pesar de cómo fuimos como seres humanos, Dios tuvo misericordia y gracia y Dios formó un pueblo. Y ese pueblo, mientras ellos caminaban en esa travesía, en ese peregrinaje por el desierto, cuando tenían hambre, les daba de comer. Y cuando tenían sed, les daba de beber. Hacía que de la roca saliera agua. En el calor del día, en medio del desierto, el Señor los cubría con una nube. Y en el frío de la noche, el Señor los calentaba con una columna de fuego. A pesar de eso, fíjate cuál es el propósito por el cual Dios saca al ser humano de Egipto y lo hace pasar por el desierto. Éxodo capítulo 19, versículos 3 y 4. Y si ese sí lo pueden poner en la pantalla. Dice así, Éxodo 19, del 3 al 4. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios, y el Señor Dios, Jehová Dios, lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúnciala a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. ¿Saben cómo lo llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí? El propósito de sacarlo de esa esclavitud tenía una finalidad, y era que el ser humano volviera en comunión con Dios. Éxodo 25. Versículo 8 y 9, Dios vuelve a hacer énfasis en cuál es el propósito por el cual Dios libera al pueblo de su esclavitud. 25, versículo 8 y 9 dice: haz que los israelitas me construyan un santuario santo para que yo, ¿puede leerlo? Para que yo
habite en medio de ellos. Dios tenía un propósito: sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto para volver a disfrutar, para que los hombres pudieran volver a disfrutar de una comunión con Él. Ese es el deseo eterno que tú ves cuando pasas las hojas de tu Biblia. Así como Dios hizo en el jardín que Dios creó al hombre para disfrutar de él, Dios coloca al hombre, Dios lo saca ahora de la esclavitud con la finalidad de que Él viva en medio de ellos. Dice que Moisés subió, si sigues leyendo tu Biblia, Moisés subió al monte y se encontró con Dios. Y estuvo durante 40 días en comunión con Dios. Durante esos 40 días, Dios le habló a Moisés y Dios le dijo que construyera un tabernáculo. Un tabernáculo era una especie de estructura física, como una especie de tienda de campaña gigante. Pero no solamente era una estructura física, sino que el tabernáculo era el lugar que simbolizaba a Dios en medio de ellos. El tabernáculo era el lugar donde el ser humano podía entrar y encontrarse con Dios. Representaba que Dios le estaba diciendo a la humanidad: quiero habitar con vosotros. En Éxodo capítulo 4, versículo 33 al 35, cuando el tabernáculo es levantado, dice lo siguiente: en ese instante, la nube del Señor entró en aquella tienda de reunión y la gloria del Señor llenó toda la tienda. Ahora la presencia de Dios ya no estaba en el jardín, ahora era el tabernáculo, el lugar donde el ser humano se podía encontrar con Dios. Cuando Dios desciende sobre el tabernáculo y llena toda la tienda, lo que Dios estaba diciendo es: yo apruebo. Este es el lugar por el cual tú y yo podemos tener comunión. Pero ¿qué hizo su pueblo? ¿Qué hizo Israel a pesar de eso? Mientras Moisés estaba en el monte conversando con Dios, alguien tuvo la genial idea de decir: juntemos todos los oros y construyamos un becerro de oro. Construyeron un becerro de oro y dijeron: estos son los dioses que te han sacado de Egipto. Este pecado hizo que perdieran la comunión, de que el pueblo de Dios perdiera la comunión con Dios y Dios perdiera la comunión con los hombres. Si continúan leyendo la Biblia, llegará a los libros históricos, los libros donde narran el periodo de los reyes. ¿Y qué es lo que te encuentras? En Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Hay alguien que está charlando y desde aquí se está escuchando. No sé quién es, pero si están charlando pueden salir fuera a conversar. Cuando tú lees el libro de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, ¿qué es lo que te encuentras en aquel periodo? Te encuentras con un hombre llamado David, el rey David. ¿Le suena? Eso le va sonando un poquito más. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Para David, cuando tú lees la vida de David, tú vas a ver que David era consciente del deseo eterno de Dios, de que Dios quería comunión con el ser humano. Y tú te encuentras a David de que él ve de que el tabernáculo de Moisés ya no es lo mismo porque el ser humano se había alejado de Dios. David tuvo un deseo en su corazón de reconstruir un lugar para Dios y él hizo lo posible para reconstruir el tabernáculo de Moisés, que ya no era lo que era, porque Israel se había alejado de Dios. Sin embargo, David, con este deseo, él escribe palabras tales como el Salmo 27. Una cosa yo pido, y esta buscaré, que esté yo habitando en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ese versículo nos muestra cuál es el corazón de David. David tenía un corazón consciente de que Dios quería vivir una vida de intimidad con él. Y estando David como rey,
dice 2 de Samuel capítulo 7 del 4 al 7. Dios habló a David por medio de un profeta llamado Natán, y le dijo: ¿por qué no me habéis construido a mí una casa de cedro? Dios le dijo a David: ¿por qué mi presencia no está en un lugar como se merece? Dios habla a David cómo tenía que ser aquel lugar. Y ahora ya no era el jardín, ahora ya no es el tabernáculo, ahora es el templo. David no es quien construye el templo, porque Dios le dijo a David: mira, no vas a construir tú el templo porque tus manos están manchadas de sangre. Lo construirá tu hijo Salomón, y él lo construirá tal como se te ha dicho. Y tú llegas a Primera de Reyes y te encuentras, capítulo 8, con que Salomón termina la construcción del templo. Dice: entonces Salomón reunió a todo el pueblo, para hacer subir el arca del pacto. Y el arca del pacto era como un cofre lleno de envuelto en oro, que tenía las tablas de Moisés y algunos símbolos espirituales más. Y dice que cuando terminó de construir el templo, dice en Primera de Reyes que el Señor ha dicho que Él moraría con nosotros. Y la nube, la misma nube que llenó el tabernáculo, llenó el templo en aquella ocasión. Así como Dios caminaba en el jardín para tener comunión con Dios, para Dios tener comunión con el ser humano y el ser humano tener comunión con Dios. Así como en el tabernáculo Dios le dijo a Moisés: tiene que construirlo de esta manera, un lugar para encontrarse Dios con el hombre y el hombre con Dios. Ahora tenemos el templo, un lugar donde Dios quiere encontrarse con el hombre y quiere que el hombre se encuentre con Dios. Pero a pesar de esto, si tú sigues leyendo, te darás cuenta de que Salomón se casó con 1000 mujeres, y eso hizo que el corazón de Salomón se alejara de Dios. Y no solamente él, sino que también todo el pueblo de Dios terminó alejándose de él. Mira, si tú continúas leyendo tu Biblia, y si pueden subir Nehemías y Victoria, porque quiero ir aterrizando el sermón. Si tú continúas leyendo tu Biblia, llegarás a los profetas. Y en los profetas te darás cuenta de que cada profeta es una voz que le está diciendo al pueblo: regresen a Dios. Si tú continúas leyendo la vida de Isaías, la vida de Ezequiel, la vida de cada uno de los profetas y los libros proféticos, los profetas eran hombres que lo único que hacía era decirle a su pueblo: vuelvan y arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan en comunión con Dios. Eso es lo que tú te encuentras en el Nuevo Testamento, el deseo eterno de Dios porque el ser humano disfrute de Él y la tendencia del ser humano a vivir lejos de Él. Y sin embargo, llegamos a los evangelios. Te he resumido en apenas 25 minutos todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, y los teólogos me van a perdonar, pero gente cateta como yo necesitan entenderlo de esta manera. El Antiguo Testamento se resume en el deseo de Dios por vivir en comunión con Él y la tendencia que tenemos nosotros de vivir lejos de Él. Te lo encuentras en Génesis, te lo encuentras en Éxodo, te lo encuentras en el periodo de los reyes, te lo encuentras en el periodo de los profetas. Los profetas terminan diciéndole al pueblo: vuelve en comunión con Dios. Pero ahora llegas a los evangelios. ¿Y qué te encuentras con el evangelio? Ahora Dios ya no está en el jardín. Dios ya no está en el templo, ni tampoco en el tabernáculo. Ahora Dios se llama Emmanuel, Dios con nosotros. La presencia de Dios ya no está en un lugar físico.
La presencia de Dios ya no está en el jardín. El lugar de encuentro con Dios ya no es un templo y no es un tabernáculo. Ahora el lugar de encuentro con Dios es un hombre de carne y hueso llamado Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, dice Juan capítulo 1, versículo 1. Llega al versículo 14, en Juan capítulo 1, versículo 14, y dice lo siguiente. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los evangelios nos hablan de Dios andando en medio de la humanidad. Conforme tú pasas la hoja de tu Biblia, Dios te está gritando, quiero vivir en comunión contigo. Conforme tú pasas la hoja de tu Biblia, Dios te está diciendo, quiero que me conozca. Quiero que me conozca. Querido hermano, fuimos creados para deleitarnos y conocer a Dios. Y yo te pregunto, ¿estás viviendo por el motivo por el cual tú has sido creado? ¿Para qué estás existiendo? ¿Para qué existes? ¿En qué consiste el Evangelio? El Evangelio sabemos que significa buena noticia. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿qué es lo que predicamos? Que Cristo ha muerto en la cruz por ti, cree y arrepiéntete. ¿Es eso lo que predicamos o no? Cristo pagó en la cruz del Calvario por todas nuestras ofrendas. Ahora mi pregunta es, en Marcos capítulo 1 dice que Jesús comenzó el ministerio predicando el Evangelio. Jesús no había muerto todavía y cruz no había todavía. ¿Cuál era el mensaje del Evangelio que Jesús predicaba? Dios se ha acercado a vosotros. En otras palabras, Dios te está buscando. En otras palabras, el deseo eterno de Dios es que todos los seres humanos, todos los que estamos aquí, podamos conocer a nuestro Creador. Jesús dice en Juan capítulo 6, versículo 38, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús capítulo 10, versículo 10 dice, yo he venido para que tengan vida y vida de la buena, vida abundante. ¿En qué consiste? Jesús dice, mira, yo he venido, la voluntad del Padre es que vosotros tengáis vida y vida buena. Pero la pregunta es, ¿en qué consiste esa vida buena? La respuesta la encuentras en Juan 17. Y en esto consiste la vida eterna. ¿En qué? Te conozcan a ti. ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? Dios te creó con el propósito de que disfrutaras de una comunión con Él. Y este es el mensaje que Jesús proclamaba. Este es el mensaje que los apóstoles proclamaban. 2 de Corintios, capítulo 5, Pablo dice, pues Dios estaba reconciliando consigo mismo por medio de Cristo a la humanidad. En Hebreos dice que por medio de la vida, de la muerte, de la sangre de Cristo, Dios ha abierto un vivo y nuevo camino por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios y tener comunión con Él. Los evangelios nos muestran que aquel Dios que caminaba en el jardín con Adán y Eva, aquel Dios que entró con su presencia en el tabernáculo con Moisés, aquel Dios que entró con su presencia en el templo con Salomón, es el mismo Dios que comenzó a caminar y a comer con prostitutas.
ese mismo Dios comenzó a comer con lo peor de la sociedad. Y llegas a Juan y dice, ese Dios que nos creó con el propósito de conocerlo, nuestros ojos lo han contemplado y nuestros oídos lo han visto y nuestras manos lo han tocado. Juan dice en la carta de 1 de Juan capítulo 1, nosotros hemos abrazado al verbo de vida. Hemos disfrutado de aquel Dios que tiene un deseo de que nosotros le conozcamos. El Hijo de Dios se manifestó en carne y habitó entre nosotros para decirte a ti y a mí, vuelve en amistad con Dios y conoce a Dios. Amado, la vida eterna consiste en conocer a Dios. Y es que muchos de nosotros vemos la vida eterna como algo lejano después de la muerte. Por eso nos disfrutamos de la salvación aquí en la tierra. Miramos a la vida eterna como algo lejano. Y el motivo es porque invertimos poco tiempo, poco esfuerzo y poca dedicación en conocer a aquel que nos creó para que le conociéramos. Si tú lees Génesis, Dios creó en 6 días a todos los animales y todos los árboles, los cielos, tierra. Creó al ser humano en el último día. Y en el día 7, ¿qué ocurrió? Y Dios descansó. ¿No te has parado a pensar por qué Dios después de crear al ser humano descansa? ¿Sabes lo que yo pienso? Que Dios crea al ser humano y después descansa porque Dios le está diciendo al hombre, mira, ¿sabes por qué? Dios no le dice al ser humano, Adán, ponte a trabajar. Dios no le dice, crea al ser humano y le dice a continuación, Adán, cultiva este huerto. Tampoco le dice a Adán, mira, disfruta de la creación. Date un paseo por el jardín. Mira las aves, mira los animales, mira los peces, mira el mar. Disfruta de la creación. Y tampoco le dice a Adán, mira tu cónyuge. Disfruta de tu esposa. Recréate con tu esposa. ¿Sabes por qué yo creo que Dios al día siguiente de crear al ser humano lo que hace es descansar para que el ser humano entienda de que su propósito en esta vida no solamente es disfrutar, sí, claro que sí, es bueno disfrutar de la esposa, contemplar y salir de vacaciones y ver la naturaleza, y también es bueno trabajar, pero el propósito por el cual fuimos creados, a continuación de que en el momento Dios creó a Adán y a Eva, es vivir en comunión con Dios. Por eso en el día 7 Dios descansó. Pero invertimos muy poco tiempo. De manera práctica, mira tus oraciones. Mira los tiempos que tienes de oración. Examina tu oración. Examina tu tiempo de devoción con Dios. ¿Están llenas de peticiones y necesidades? ¿Cuándo fue la última vez que tu oración, en lugar de estar llena de palabras, estuvieron llenas de lágrimas? ¿Cuándo fue que en lugar de hablar y hablar y hablar y hablar y exponer todas las necesidades que tienes delante de Dios, cuándo fue la última vez que te sentaste en mitad del campo y comenzaste a escuchar los pájaros, comenzaste a ver la creación y comenzaste a pensar, Dios, tu palabra que dice que tú eres el Padre bueno, tú eres el Padre bueno, tú eres aquel que cuida a estos pajarillos ni se preocupan por qué han de comer. Señor, tú vistes a los lirios del campo con mayor gloria que vestiste a Salomón.
Dios dice, no te canses, no te fatigues y no te ansíes. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste, que contemplaste la naturaleza y comenzaste a agradecer a Dios? Y en lugar de palabras llenas de oraciones llenas de palabras y necesidades, lo único que salían de tus ojos eran lágrimas y lágrimas al contemplar y al disfrutar de un tiempo con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que viste el sol salir y decir, gracias Señor, porque tu misericordia se renueva cada mañana? Familia, ¿sabes por qué no disfrutamos de la vida eterna? ¿Por qué no invertimos tiempo en conocer a Dios? ¿Quién tiene su Biblia física aquí? ¿La tenéis? Ábrela. Tú sabes que cada vez que tú lees este libro, tú estás en presencia de aquel que escribió ese libro. Tú le puedes decir, Señor, yo no entiendo este pasaje. Dime qué quieres decir aquí. ¿Cuándo fue la última vez que tú te paraste delante de este libro con el único deseo de conocer a aquel que hizo todo en este mundo? Hay muchos creyentes que llevan años en la fe y no han leído su Biblia. Sin embargo, son capaces de saber la vida de cualquier famoso que sale en la tele. Y muchos decimos, no, es que me cuesta. No nos cuesta. Simplemente no invertimos tiempo en conocer a aquel que nos salvó. Familia, ¿cuándo fue el último domingo que tú viniste a este lugar? Y llegaste a este sitio y oraste de esta manera. Señor, quiero conocerte. Ayúdame, líbrame de no distraerme con cosas vanas. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste sobre los bancos de esta iglesia y en lugar de tener tu mente llena de todas las ocupaciones que tuviste en tu semana y lo que te espera en la siguiente semana, dijiste, Señor, hoy es para ti, hoy quiero conocerte y quiero que tú me enseñes quién tú eres? ¿Cuándo fue la última vez que tú viniste a este lugar para encontrarte con Dios? Familia, ¿tú sabías que el remedio casero para vencer tus tentaciones y mis tentaciones es conocer a Dios? Pero no llenar nuestra mente de intelecto, de conocimiento. No, es conocerlo. Que cada verdad cobre vida en nuestro corazón. ¿Tú sabes que el remedio casero para vencer todas nuestras luchas internas es conocer a Dios? Porque en la medida que tú más conozcas a Dios, más te irás enamorando de Él. Y cuanto más te enamores de Él, el amor que tienes por tu pecado disminuirá y vencerás tu tentación. Yo siempre pongo el ejemplo de una mujer que llegó a la farmacia. Tiempo atrás, meses atrás, era una mujer que tenía una adicción. Y había ido al médico a pedir medicamentos para vencer esa adicción. Y se tiró muchos meses yendo a la farmacia a comprar ese tipo de medicamento. Hasta que un día llegó y dijo, ya no fumo más. ¿Por qué? Porque estoy embarazada. ¿Qué es lo que lleva a una mujer que no podía vencer su adicción a vencer su adicción? Un amor mayor, su niño. Eso es lo que va a pasar con nuestras luchas y tentaciones. Podremos vencerlas en la medida que nuestro amor por Cristo sea cada vez mayor. Y ahora, Dios ya no está ni en el jardín, ni en el tabernáculo, ni en el templo, pero tampoco está con nosotros. Ahora, Dios está en nosotros. El apóstol Pablo dice que cada cristiano es el templo del Dios vivo. La iglesia está compuesta por creyentes que cargan en su interior a Dios. Tú cargas la presencia de Dios en tu interior si has creído en Cristo.
Y Dios, el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro, que vosotros, los cristianos, habéis sido rescatados, escogidos en Cristo para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Familia, ahora tú sabes cómo Dios sigue diciendo al mundo que quiere conocerlo por medio de tu vida y de mi vida. Cada vez que predicamos el Evangelio, es Dios diciéndole a la gente: necesitas conocer a Dios porque fuiste creado para conocer al Eterno. Jesús dice en Juan 17, yo les he dado a conocer al Padre. Él orando con Dios, en Juan 17 dice, yo les he dado a conocer. Tú me enviaste y yo les he dado a conocer al Padre. En una ocasión le dicen a Jesús, Jesús, muéstrame al Padre. Y la respuesta de Jesús es, quien me ve a mí, ve al Padre. La pregunta es, cuando la gente nos ve, ¿ve al Padre? Somos el templo de Dios. Creados para conocer a Dios y para darlo a conocer. En Hechos capítulo 6, capítulo 7, arrestan a un hombre llamado Esteban, diácono de la iglesia. Lo interrogan y Esteban responde, hizo casi lo mismo que yo, pero 10 veces mejor. Empezó desde el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo. Y les dijo, vosotros matasteis al autor de la vida. Y la gente que lo estaba interrogando cogió piedras y comenzaron a apedrearlo. La Biblia dice en Hechos capítulo 7 que Esteban dijo lo siguiente, Padre, no les tomes en cuenta lo que están haciendo. Te entrego mi espíritu. ¿Sabes quién dijo esas mismas palabras? Jesús en la cruz. Padre, perdónale porque no saben lo que hace. ¿Sabes por qué cuando apedreaban a Esteban salía Cristo de Esteban? Porque Esteban conocía a Cristo. ¿Qué es lo que sale de nuestras vidas cuando nos apedrean? ¿Sale Cristo o sale Ismael? Y así quietos, porque a veces he observado algo, cuando nos ponemos de pie la gente se va y dice ya terminó el culto y lo mejor siempre está en lo último. ¿Por qué no hay quieto mientras cantamos al Señor? ¿Por qué no haces esta oración? Padre, Cristo, muéstrame al Padre y ayúdame a conocerte de tal manera que yo pueda cumplir el propósito por el cual existo. Conocer al Creador que me creó con el deseo eterno de conocerlo. Amén.